Ok, listo, señor. Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar la capacitación de ergonomía en el trabajo en tiempos de COVID-19. ¿Ya? Esto parte es una introducción al curso de especialización en ergonomía que vamos a realizar más adelante. Tenemos que hablar, número uno, quien le habla es especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ya tengo maestría en ergonomía, por eso estoy realizando el curso. Por favor, se les va a pedir a todos que estén en silencio, estén en un lugar donde no haya ruido. Cada 10 minutos vamos a ver el chat y ahí realizan todas sus preguntas. Finalizado el curso, pasado más o menos los 40 minutos, vamos a abrir el audio para que alguien pueda realizar alguna pregunta. Y a los que se han inscrito y acudan al curso, hasta el día de mañana se les envía el certificado. ¿Ya? Tenemos dos tópicos que vamos a tocar el día de hoy, que es ergonomía y trabajo remoto, y el otro es recomendaciones ergonómicas en tiempos de COVID-19. La capacitación de hoy, como les mencioné, es introductoria, ¿ya? En el tema de ergonomía vamos a nosotros tocar solamente la parte de ergonomía física, un poco de ergonomía cognitiva y muy someramente sobre el diseño de un puesto de trabajo, ¿ya? La capacitación del día de hoy es 45 minutos, estamos empezando 6:15 y vamos a tratar de acabar antes de las 7, ¿ya? Listo. Tenemos que saber que antes, para iniciar la capacitación del día de hoy sobre ergonomía, estamos durante una pandemia del COVID-19. Se sabe que se tiene una gran cantidad de casos a nivel del mundo y del Perú. Y a raíz de eso, que en el mes de marzo se dio el decreto de urgencia número 026-2020, donde que se han establecido medidas para prevenir la propagación del COVID-19 en el ámbito peruano. ¿Ya? Este decreto de urgencia empieza a denominar el trabajo remoto, ¿ya? Y más adelante, igual en el mes de marzo, con la RM 072-2020 del Ministerio de Trabajo, se establece la guía para la aplicación del trabajo remoto. Y en esta guía o en esta norma del Ministerio de Trabajo sí se mencionan todas las pautas que se deben considerar para el trabajo remoto, ¿ya? Tanto también tenemos, para hablar de ergonomía en el trabajo, debemos conocer que hay una norma, que es la RM 375-2008 del Ministerio de Trabajo, que es la norma básica de ergonomía, donde nos mencionan cuáles son los procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos, nos mencionan algunos ítems tópicos de forma de ergonomía en forma general, de ergonomía ambiental, sobre las metodologías de evaluación de riesgos disergonómicos. Y otra normativa que tenemos que considerar en cuenta para la comisión del día de hoy también es la RM 448-2020, que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud en el caso de los trabajadores que están con riesgos de exposición al COVID-19, ¿no? También debemos considerar la norma técnica peruana, la 242, ergonomía, que es el análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas, ¿ya? En base a este marco normativo que es, digamos, que debemos considerar de forma específica, es que estamos haciendo la pequeña presentación del día de hoy, ¿ya? Y esta presentación va a tener, como les mencioné, dos tópicos, y espero que les sea de su provecho. Empezamos. La RM 448, que es la norma del Ministerio de Salud, en la cual se está realizando la vigilancia de los trabajadores en el contexto del COVID-19. Esta norma nos menciona sobre que se deben realizar los monitoreos ¿no? Los monitoreos para que evaluemos los riesgos de tipos ergonómicos y psicosociales, ¿ya? Entonces, en el contexto de la pandemia del COVID-19 se debe realizar estos monitoreos. Y para evaluar el monitoreo, o se debe realizar el monitoreo ergonómico, se debe evaluar el tipo de las jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos, otros, ¿no? En forma general se debe evaluar en base al puesto de trabajo, en base a las actividades de cada empresa o de cada realidad que se puede tener. Y el tema psicosocial, sí se debe evaluar, ¿no? O los agentes de riesgo psicosocial se debe evaluar igualito, las condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia u otros, o los agentes de riesgo psicosocial. Se sabe que en la pandemia del COVID-19 la gran mayoría de trabajadores se ha expuesto a un estrés, ya tanto que sea un estrés laboral y a un estrés por el tema del el miedo a contagiarse, a contraer,
o tener consecuencias de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces, como les repito, todas las empresas deben realizar sus monitoreos de riesgos ergonómicos y psicosociales, ¿no? Bueno, empezamos con el primer tópico, que es ergonomía y trabajo remoto. Hablar primero de ergonomía, eh, según la Asociación Internacional de Ergonomía, en agosto del año 2000, define, ¿no?, a la ergonomía como una disciplina científica que va a usar otras, puede llamar disciplinas también, o otras ramas, ¿ya?, que van a estudiar la relación que hay entre el trabajador, los equipos de trabajo y el medio ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, esta ergonomía va a estudiar eso y va a buscar que el trabajador se desarrolle en forma más óptima, ¿no? Que el trabajador no se exponga a lesiones, que sea un entorno de trabajo saludable, ¿no? Y que el trabajador sea más productivo o más eficaz, ¿ya? Entonces, en ese contexto de la ergonomía, bajo su definición, es que vamos a hablar sobre el trabajo remoto. Como ya estamos conversando, el trabajo remoto se viene actualmente elaborando bajo esta condición debido a la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero para entender el trabajo remoto, vayamos nosotros a también revisar las normas. ¿A qué definimos trabajo remoto? ¿Ya? Entonces, el trabajo remoto es distinto al teletrabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo estamos hablando de trabajo remoto y cuándo hablamos de teletrabajo? Teletrabajo, tenemos que basarnos en la ley número 30036. Es una norma que ya existe hace muchos años, si no me equivoco es del 2013, ¿ya? Esa norma nos habla sobre el trabajo que realiza cualquier persona fuera de la empresa, fuera de las instalaciones de la empresa, subordinada por la empresa, determinado bajo las condicionantes de la empresa, ¿no? Y que antes de realizar su trabajo, el trabajador acepta las condiciones que vayan a realizarlo fuera de las instalaciones de la empresa, o sea, en su domicilio o en otra locación que pertenezca al trabajador, es que se realiza este teletrabajo, ¿no? Pero ¿en qué se diferencia con el trabajo remoto? ¿No? Que en el teletrabajo es el empleador o la empresa, ya sea público o privada, va a proporcionar los medios, ya sean digitales o medios de comunicación, para que este trabajador pueda laborar. O sea, que va a proporcionar la PC o el ordenador, el internet, su móvil, el acceso a un sistema, un software, todo eso lo va a proporcionar al trabajador, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre con el trabajo remoto? Determinado por estas normas, ¿no? O sea, como digo, el contexto de la pandemia ha obligado a las personas a que puedan laborar desde sus domicilios, desde sus casas, desde sus centros de aislamiento temporal, ¿no? O desde otra locación, que no es la que hemos indicado, ¿no? Como el caso de las personas que han sido en el contexto de la pandemia, hubieron personas que estuvieron fuera del país, ¿no? Y que tenían que hacer trabajos remotos de ahí, ¿verdad? Entonces, en el trabajo remoto, lo que mencionamos, los medios de comunicación, los medios digitales, o sea, la PC, el ordenador, el internet, el móvil, todo ello, según las normas aquí mencionadas, pueden ser proporcionadas por el trabajador o pueden ser proporcionadas por el empleador. Entonces deja abierto a que el propio trabajador proporcione estos bienes, ¿ok? Y en el trabajo remoto está impuesto por el Estado peruano, ¿ya? Bajo esas normas. Entonces, esa es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto. Actualmente, la mayoría o casi la totalidad de las empresas está haciendo el trabajo remoto, no teletrabajo, ¿ya? Debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, ya sabemos esa definición, entonces vamos a hablar todo durante el día de hoy de nuestra charla o de nuestra capacitación, vamos a hablar todo de trabajo remoto, ¿ya? Primeramente nos vamos a basar en la guía de trabajo remoto del Ministerio de Trabajo, la RM 072-2020, ¿ya? Y luego vamos a hablar sobre las recomendaciones específicas de
recomendaciones ergonómicas específicas para el trabajo remoto, ¿ya? Entonces, en el trabajo remoto, ¿quiénes van a realizar este trabajo remoto? Aquellos puestos de trabajo o aquellas personas que puedan realizar el trabajo remoto, que debido a sus funciones y actividades que desarrollan en su trabajo, puedan realizarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de cargos administrativos, estamos hablando de cargos, digamos, logísticos, que pueden utilizar tecnología de la información, ¿no? Aquellos puestos de trabajo que pueden desarrollar el trabajo remoto y aquellos que no, ¿no? Primeramente, en marzo se determinó que gocen con vacaciones adelantadas, luego que tenían que devolver. Luego, más adelante, dijeron las normas que se podría aplicar la suspensión perfecta de labores a este grupo de trabajadores que no pueden realizar el trabajo remoto, ¿no? ¿Quiénes más, según esta norma, nos menciona quién pueden realizar el trabajo remoto? Las personas de grupo de riesgo, ¿no? Como ustedes ya conocen, las personas del grupo de riesgo, ¿no? O la población vulnerable que pueda sufrir casos graves o que puedan fallecer por el COVID-19, son aquellas personas que deben realizar el trabajo remoto en forma obligatoria. O al menos que firmen una autorización, una declaración jurada, donde que ellos asumen la responsabilidad, ¿no? Eso según la RM 448-2020 del MINSA, ¿ya? ¿Quiénes más deben desarrollar el trabajo remoto? Aquellas personas que están, igualito como les mencioné hace un momento, en un centro de aislamiento temporal o que están fuera de su locación, fuera de su residencia, su domicilio, por un tema de viaje, lo que fuese, también pueden realizar el tema de trabajo remoto, ¿ya? ¿Quiénes más? Acá mencionarles también el tema de esta norma abarca también a los practicantes, ¿ya? Ahora, trabajo remoto lo pueden realizar las personas que son casos confirmados de COVID-19. No. Las personas con descanso médico por otro tipo de enfermedad tampoco no pueden realizar trabajo remoto. En la mayoría de empresas actualmente se puede ver que algunos están incumpliendo eso, que están con trabajo remoto, pero son casos confirmados de COVID-19, ¿no? Ahí es un incumplimiento normativo, ¿no? Que puede ser sancionado el empleador. En el trabajo remoto, ¿quién proporciona los equipos? Los equipos ya sea telefónicos, los equipos de comunicación, los equipos para conexión a internet, ¿quién la proporciona? Como ya les mencioné, lo proporciona el propio trabajador o lo puede proporcionar la empresa, cualquiera de ellos, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que si yo, como trabajador, proporciono a la empresa para hacer el trabajo remoto, mi PC, uso mi propio celular, uso mi internet, y se generan gastos por encima de los que yo tenía estipulado o los gastos son adicionales a lo que se tenía, la norma te menciona, esa norma que estamos mencionando acá, te menciona de que tú puedes conversar con tu empleador y te puede devolver, pero no está obligando a los empleadores que devuelvan esos adicionales, ¿ya? Por si acaso. Sigamos. No sé si es que alguien tenga preguntas ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Siguen entrando compañeros. Definitivamente hay gente que recién está entrando. Ya, por favor, sus preguntas que tengan, la escriben al chat, por favor. ¿Ok? Hacemos. Sigamos. Esta guía de trabajo remoto del Ministerio de Trabajo menciona obligaciones por parte de los empleadores y menciona también responsabilidades por parte de los trabajadores. O sea, ¿qué obligaciones tienen los empleadores para dar el trabajo remoto? ¿Qué obligaciones tienen? Uno, si yo voy a designar a un trabajador o voy a colocar un trabajador en trabajo remoto, no debo afectar el vínculo laboral, ¿no? Si está en planilla, igual si en planilla, si está, digamos, para el régimen en CAS, igual si en el régimen que esté, no se debe disminuir también el salario, la remuneración que tienen, no se debe cambiar las modalidades de trabajo, ¿ya? No se debe afectar las condiciones de trabajo que anteriormente estaban, ¿ya? Entonces, ¿qué otra obligación tiene? Se deben asignar labores las cuales pueden ser desarrolladas durante su trabajo remoto, ¿no? O sea, yo no puedo asignar algunas actividades que no pueden ser desarrolladas bajo la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Y otra obligación es establecer supervisión.
O sea, que el empleador está obligado a delimitar con el trabajador cuáles van a ser sus entregables, sus jornadas de trabajo, cómo es que va a supervisar la modalidad de hacer el seguimiento al trabajo de esta persona, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra obligación hay del empleador? Comunicar el cambio del lugar de trabajo. O sea, se debe emitir una comunicación, ya sea física o digital por cualquier medio, ya sea electrónico, ya sea por intranet, extranet, ya sea por medios sociales, ¿ya? Pero se debe emitir una comunicación. Más adelante voy a enviarles esa, este, ese anexo donde está todo el detalle, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero se debe enviar dónde se está cambiando la locación, ¿no? O sea, antes yo trabajaba en la empresa tal, en tal instalación o en tal ubicación y ahora voy a trabajar en mi domicilio, ¿no? ¿Qué más? Se debe brindar facilidades para el acceso a sistemas, ¿no? Se debe brindar la empresa cuando va a realizar el trabajo remoto puede utilizar quizá algún software, ¿no? O algún sistema en línea, ¿no? Entonces se debe dar todos los accesos para que el trabajador pueda realizar, acceder a ese software, a ese sistema en línea, a esos programas, a esos correos, ¿no? O a esa modalidad de que puede trabajar desde su casa, viendo una serie de dispositivos, como dicen, remotos, ¿no? Que pueden hacer remotamente. ¿Qué más? Otra obligación del empleador es informar los medios, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para el trabajo remoto. O sea que el empleador está obligado en mencionarle a el trabajador cuáles son las recomendaciones, medidas que debe considerar de la parte de seguridad y salud. O sea, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Cómo debe realizar su trabajo considerando las medidas de seguridad y salud? ¿No? Igual, esta información que debe proporcionada puede ser por medios físicos o digitales, ¿no? Como antes lo mencionamos en el anterior ítem, ¿ya? ¿Qué más? Está obligado el empleador de realizar capacitaciones previas en el caso de que haya sistemas nuevos, softwares nuevos, o haya una nueva información que tenga que realizar el trabajador, o hay una nueva forma de trabajo, tienen que capacitarlo previamente. Ya esa es una obligación. ¿Ok? Sigamos. Entonces, la comunicación que les mencionaba, que sea ya sea física o digital, este es el modelo que justamente menciona la norma, ¿ya? La guía para trabajo remoto del Ministerio de Trabajo menciona eso acá. ¿Ya? Es un modelo referencial que ustedes lo pueden utilizar o que su empleador debió utilizar y enviarles, ¿no? El trabajo remoto, duración, desde qué fecha hasta qué fecha, qué equipos o medios informáticos se están utilizando, ¿no? Para que puedan ustedes realizar o el trabajador pueda realizar el trabajo remoto, cuáles son las funciones o tareas que va a realizar bajo la modalidad de trabajo remoto, cuál es el mecanismo de supervisión, cuál va a ser su reporte, va a ser diario, semanal, bajo qué modalidad, ¿no? Cuáles son las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? La jornada del trabajo, qué día de descanso, todas estas indicaciones o estos puntos deben ir en la comunicación escrita o digital, ¿ya? Listo. Hasta ahí preguntas. Trabajo remoto, ¿no? Según la guía para el trabajo remoto del Ministerio de Trabajo, no hay preguntas, ¿verdad? Ya. Ahora, vamos al tópico número 2 de la capacitación, que es recomendaciones ergonómicas en tiempos de COVID-19, ¿no? Las recomendaciones ergonómicas en tiempos de COVID-19, vamos a igual mencionar las recomendaciones ergonómicas sobre todo para el trabajo remoto, ¿no? No vamos a tocar mucho el trabajo presencial o físico, porque ya serían un poco más hablar de ergonomía física, ¿no? En forma general, y no tendríamos mucho sentido en eso, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en las recomendaciones ergonómicas para el trabajo remoto, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos saber de esto? Nosotros tenemos que saber número 1. Antes de realizar un trabajo remoto, debemos preparar y organizar el trabajo, ¿no? Entonces, número 1, debemos tener nuestro PC, ordenador, acceso a internet, un móvil, ¿no?
o algún otro dispositivo que vayamos a necesitar para realizar el trabajo remoto, ¿ya? Número 2, tenemos que saber cuáles son las recomendaciones, cuáles son los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para poder realizar ese trabajo remoto. ¿A qué me refiero a esto? Que el empleador nos debe indicar, por ejemplo, debes utilizar una silla, un escritorio de tales características, ¿no? Debes utilizar, debe ser un ambiente silencioso, debe ser un ambiente que tenga muy buena ventilación, ¿no? Que debes tener los cables seguros, de cierta manera que no te puedas tropezar, que el piso debe ser de una forma que sea seguro, que no haya resbalones ni nada, ¿no? Entonces, esos tipos de recomendaciones de seguridad y salud debes tenerla en cuenta antes de empezar tu trabajo remoto, ¿ya? Y número 3, ¿ya? Es que debes diseñar tu estación de trabajo, ¿no? Ok, va a ser en esta área, va a ser, voy a necesitar esto de acá, me va a faltar esta situación, voy a acomodar quizá este escritorio o esta mesa y voy a diseñar mi estación de trabajo, ¿ya? Entonces, vamos específico con las recomendaciones de ergonomía para el trabajo remoto. Horario de trabajo y vida familiar. Como les mencionaba, se debe condicionar un espacio físico de trabajo, ¿no? O sea, ustedes tienen que ver, digamos, o el trabajador tiene que delimitar cuál va a ser su área de trabajo. En su área de trabajo no pueden ingresar personas, de preferencia, no tiene que ser interrumpido por otras personas, no tiene que haber ruido, ¿no? Y sobre todo, conversar o llegar a tener el acuerdo bien claro que en la familia que durante tales horas estás trabajando y no te puedan interrumpir, ¿no? ¿Qué más? Planificar un horario de trabajo, ¿no? Igual, de la misma manera, planificar tu horario de trabajo, el horario de descanso. ¿Ya? Esto sería bueno con tu supervisor o con tu jefe inmediato, o con tu empleador, delimites tu horario de trabajo, ¿no? Y de preferencia, busques que la mayor carga de trabajo sea entre las 9 a 12 del mediodía en promedio, porque a esa hora se tiene la mejor respuesta fisiológica o la mejor respuesta cognitiva y mental para poder resolver problemas, ¿ya? Entonces, ¿cómo así? Que debemos planificar el horario de trabajo de la siguiente manera. Por ejemplo, si es que yo sé que en la empresa tengo que trabajar de 7 a 12 y de ahí, no sé, tengo que apoyar en ciertas actividades familiares, puede ser que de 12 a 3 delimite que en ese horario voy a estar, digamos, haciendo actividades familiares, ¿no? Cocinando, y apoyando en cosas de la casa, el mercado, lo que fuese. Y de 3 a 7, por ejemplo, completaré mi jornada de trabajo, en el caso fuese así, ¿ya? Entonces ustedes o cada trabajador debe delimitar su horario de trabajo, ¿ya? La ubicación del equipo de trabajo y el ambiente de trabajo. Entonces, acá ya vamos a la estación de trabajo. ¿Cómo es que se debe considerar ciertos lineamientos para el equipo de trabajo y el ambiente de trabajo? Número 1, tenemos que buscar de preferencia siempre tener una PC, un ordenador, un fijo, no una laptop, ¿ya? Ahorita vamos a ver el detalle por qué, ¿ya? La pantalla, el teclado y los documentos deben estar a una distancia similar de los ojos. O sea, yo debo tener en mi máquina mi PC o mi PC, debo tener igual mi teclado y mis documentos que pueda trabajar. No los debo tener alejados ni distantes, ¿ya? La distancia que se recomienda de la lectura de la pantalla o la distancia del monitor, como ven ustedes acá, la parte inferior, la distancia que debe haber entre mi línea de visión y el monitor o la pantalla debe ser entre 40 y 54 centímetros. ¿Por qué? Porque esta distancia permite que el ojo no se canse. Si yo me alejo más de esta distancia de 40 centímetros, hago que me tenga un mayor esfuerzo visual, me canse y produzca un dolor de cabeza, un dolor en la parte cervical posterior, ¿ok? Entonces ya produzca cierta fatiga visual y luego el dolor de cabeza, ¿ya? Entonces esta es la distancia recomendada, ¿ya? Como está acá, miren acá, este es el correcto y este es el incorrecto. ¿Qué más? La pantalla debe estar a una altura que puede ser visualizada por el trabajador dentro del espacio comprendido entre la línea de visión horizontal
y las encuentras 60 grados por debajo. La línea de visión de tus ojos hacia la pantalla debe ir directamente a la parte superior de tu monitor, ¿no? A la parte superior. Ahí tiene que ir tu línea de visión, o sea, directa. Y tú puedes ver, en el caso que requieras ver, puedes ver un ángulo de 20 grados hacia abajo, es lo que tú tienes que buscar, ¿ya? Tú puedes visualizar algún documento, algún otro objeto, hasta 60 grados por aquí debajo, pero no más de ello, ¿ya? Entonces la recomendación es que la parte superior de tu monitor debe ir a la altura de tus ojos. La distancia de tu línea de visión, tu línea de visión y tu monitor debe ser de 40 a 55 centímetros, ¿ok? Si no, está más alejado, se produce esto de acá, ¿no? Si está más arriba o más abajo, se produce esto de acá también, que esos son posturas incorrectas de trabajo, ¿ya? La ubicación del trabajo y el ambiente de trabajo. Ahora, hablemos de la iluminación. Las luminarias, ¿no? Que deben ir, las luminarias me refiero yo, como lo conocemos algunos, los focos, no deben ir por encima del trabajador. Miren ustedes al lado izquierdo mío, ¿no? Ven ustedes una luminaria que justamente está por encima del trabajador y va a reflejar la luz, incide en el trabajador, ¿verdad? Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es esta de acá, que va a ir alejada en forma perpendicular, no va a ir por encima de la cabeza, sino va a ir alejada, perpendicular, la luminaria o el foco, y no se refleja hacia el trabajador, ¿ya? O sea, las luminarias del techo en la parte superior no deben ir nunca colocadas por encima del trabajador, ¿ya? Y si es que van por encima, deben ir provistos de difusores o rejillas con baja luminancia, como ven en esta imagen, ¿no? Este es el diseño de una estación de trabajo donde ven las luminarias con las rejillas de baja luminancia, ¿ya? Estas rejillas de baja luminancia hacen que la iluminación sea más difusa y no produzca altos niveles de iluminación. Esto evita el deslumbramiento, ¿ya? De forma correcta. Ahora, hablemos del ambiente de trabajo. Se debe evitar salas ruidosas, ¿no? O se debe evitar lugares ruidosos para poder trabajar, para realizar el trabajo remoto, ¿no? Esto lógicamente va a permitir una mayor concentración. Pero cuando hablamos de salas ruidosas, vayamos acá. Se dice que menor a 55 decibeles, ¿ya? Estamos hablando de ambientes que son confortables para poder trabajar remotamente, ¿ya? Por encima de 55 decibeles ya estamos hablando de ciertas restricciones para poder hacer las actividades laborales, ¿ya? Y por debajo de 55 estamos en un satisfactorio, o por debajo de 50 estamos en una condición muy buena, perfecta, ¿ya? Entonces 55 es el límite, 55 decibeles. ¿Qué más? Tenemos que considerar también la temperatura ambiental o el ambiente térmico. Entonces se debe buscar la temperatura óptima para el ambiente de trabajo. Entonces, la temperatura ambiental promedio en el invierno, o sea, como ahora, digamos, estamos saliendo del invierno, tiene que ser entre 20 grados centígrados a 23 grados centígrados. Es lo que se debe buscar. Y en el verano se debe buscar una temperatura ambiental promedio de 23 a 23 grados centígrados, ¿ya? Ahora, en el ambiente térmico también debemos considerar la diferencia de la temperatura del piso y la cabeza, ¿no? Porque esta diferencia de temperatura también afecta al entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque va a sentir un disconfort térmico, ¿no? Esta diferencia de temperatura entre el piso y la cabeza debe ser menor a 5 grados centígrados, ¿ya? La humedad relativa que se debe tener debe ser entre 40 a 60 grados. Este es el óptimo que se busca, ¿no? Sabemos que en Lima es una ciudad muy húmeda, ¿no? Siempre sobrepasa esto, pero esta es la recomendación, ¿ya? Y otra condición medioambiental es también la velocidad del aire, que debe ser menor de 0.25 por metro por segundo, ¿ya? Entonces, estas son las consideraciones para decir cuál es un medio ambiente de trabajo, ¿no? Un ambiente de trabajo, ¿no? Para realizar el trabajo remoto.
Entonces aquí vemos una figura donde pueden ver el tema de cuál es la postura correcta para realizar un trabajo remoto en la posición de sentado. ¿Ok? ¿Ya? Sabemos que esta posición de sentado es en su mayoría para trabajos de oficina, administrativos, lo que podemos llamarlo trabajos en una pantalla de visualización de datos. ¿Ok? Pero hay otros tipos de trabajo que sí se deben valorar en forma específica, hay otras situaciones de trabajo donde pueden alterarse esta imagen ideal que hay, ¿ok? Que puede ser, digamos, la silla tiene que ser más superior, que se puede delimitar una posición de semisentado, ¿ok? Entonces estamos hablando acá solamente de la posición de sentado en trabajo remoto, ¿ya? Y considerando que esta actividad es netamente administrativa, por así decirlo, ¿ya? Entonces acá está la altura visual, dijimos, hacia la parte superior del monitor. Acá está perfecto, ¿ok? Que dijimos que la distancia entre la línea visual, ¿no? Y el monitor debe ser una distancia de 40 a 55 centímetros, ¿no? ¿Listo? Y el ángulo que puedas tú ver de que va hacia la línea horizontal de tus ojos con la parte superior debe ser un ángulo de visión hasta 20 grados. Y de ahí hacia abajo puedes tenerlo para visualizar otros objetos. ¿Ya? ¿Qué más? Que se tiene también los brazos en flexión en 90 grados. Esta es la forma más anatómica para evitar todo tipo de lesiones que están considerando que la imagen, ¿ya? 90 grados. Igual una silla ergonómica, ¿no? Con el apoyo lumbar, que es decir, el respaldar del asiento pegado a la espalda, ¿no? La altura de la superficie de los codos está a nivel de la mesa de trabajo, ¿ya? Que las piernas tienen una flexión de 90 grados y el pie pegado hacia el piso o hacia un reposapiés. ¿Ok? Entonces, en forma de generar una imagen, acá vamos a ver otra, ¿ya? Igual, este es un diseño de un espacio de trabajo. Ahí tienes la PC, tienes ahí el teclado, lo que conversamos, ¿no? La distancia, 40-55, ahí está el monitor. Igual el respaldar del asiento pegado hacia la espalda, la posición de flexión de 90 grados. Aquí se han mencionado en forma general que debe estar siempre disponible el agua para consumo, ¿no? El agua para beber, ¿no? Que se debe buscar también el tema del medio ambiente de trabajo, que es la iluminación, que en la iluminación se debe considerar que no sea la iluminación natural puede ser muy fuerte, y si en el caso fuese, se pueden colocar cortinas o se puede colocar algún tipo de pantallas perpendiculares para graduar la intensidad de la iluminación natural. ¿Ya? A ver, sigamos. 3. Hablemos de la silla y la mesa de trabajo, ¿no? Entonces, para el trabajo remoto, tenemos que tener una silla de preferencia ergonómica. Entonces, estas consideraciones que vamos a mencionar, tenemos que adaptarlo nosotros, ¿no? Tenemos esta información y adaptar a nuestra realidad, a lo que podamos nosotros implementar, ¿ya? Bueno, en una silla ergonómica, en el ideal, dice, ¿no? Que debe regularse en la altura, de tal forma que al sentarse los codos flexionados, 90 grados queden a nivel de la mesa, como vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Que perdón, aquí debe adaptarse la altura de la silla, cosa que los codos queden flexionados en 90 grados al nivel de la mesa. De eso está hablando. ¿Ok? La silla puede tener varias características. Tiene que tener regulación de inclinación hacia atrás. Tiene que inclinarse hacia forma hacia atrás, 15 grados. Debe tener una anchura, el ancho del asiento debe ser de 45 centímetros, ¿ya? Igual debe tener una altura de 45 a 50 centímetros. Debe tener una graduación. Esta silla tiene que subir de 35 a 50 centímetros en promedio. La mayoría de sillas ergonómicas tienen que subir hasta 30 o 35 centímetros. ¿Ya? ¿Qué más? La profundidad del asiento debe tener 40 centímetros en promedio, deben tener sus 5 ruedas, ¿no? Distribuidas equitativamente, ¿ok? Igual deben tener sus reposabrazos, ¿no? Y estas sillas deben ser graduables en altura, como ya lo mencionamos, ¿no? Ahora, si no tenemos estas sillas ergonómicas disponibles para el trabajo remoto, cada uno en su domicilio, podemos adaptar, ¿no? Usar algún tipo de almohada, sábanas para
algún tipo de almohadilla, un tipo de sábana o algún tipo de objetos para pegarnos bien al respaldar del asiento, ¿no? O subir un poquito la silla para colocar los pies sobre el piso, ¿no? Entonces hay que tratar de adaptarnos, ¿no? ¿Qué más? En la silla y mesa de trabajo. Miren, acá es un diseño, ya esto es un diseño, una recomendación sobre una mesa de trabajo, ¿no? El área debe tener mayor a 2 metros, la distancia entre la silla, ¿no? Debe tener de 1.5 a más, de 1.15 a más, ¿ya? La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes. Tanto la superficie de trabajo como la mesa deben ser poco reflectantes. ¿Para qué? Para que no reflejen la luz y no vayan a producir la fatiga visual, ¿no? Por sobrecarga de iluminación, ¿ya? ¿Qué más? La mesa debe tener un espacio para que tengan un monitor, ¿no? De por lo menos 40 centímetros al borde debe haber, el teclado y los mouse lo más cercano posibles al cuerpo, ya lo mencionamos, ¿no? Si es que el caso se necesita un portadocumentos que se puede requerir en el caso de las personas que llevan bastantes documentos, ¿no? En el caso del teclado, el mouse o accesorios ergonómicos, el teclado debe ser inclinable, independiente de la pantalla, para permitir que el trabajador adopte una postura correcta. Tiene que haber espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos. La altura del monitor se debe de regular colocando, si es que en el caso fuese muy baja, se puede subir esa altura del monitor, de la pantalla, colocando un par de libros o algún dispositivo, ¿no? Para que llegues hasta el nivel, la parte superior de tu monitor llega a la altura de la línea de tu visión. Se recomienda también en el tema de la pantalla ajustar el brillo, el contraste de la pantalla para acomodar la iluminación del ambiente donde estás trabajando, ¿no? ¿Qué más? Se te recomienda también que trabajes en un número de letra o de zoom en forma adecuada para que no tengas el tema de la fatiga visual, ¿no? Entonces acá vemos un ejemplo, ¿no? Igual, el monitor, el teclado, el mouse tienen que ser pegados a la persona, ¿no? Y por último, igual, se tiene también que considerar para el trabajo remoto las pausas laborales o las pausas en el trabajo remoto, ¿no? Y si es que es posible, las pausas activas, ¿no? Como ya ustedes deben conocer que las pausas laborales son ejercicios, ¿no? Ejercicios de estiramiento, ¿no? De relajamiento, ¿no? En algunos casos se puede aplicar el tema de reforzamiento muscular, ¿ya? Tienen que ir acompañados de inspiraciones profundas. La idea es que esos ejercicios sean relajantes, ¿ya? Si estás sentados, de todas maneras debes buscar la activación, ¿ya? Si estás sentado. ¿Y que cada cuánto tiempo? La norma, la RM 375-2008, de la norma básica de ergonomía en el Perú, te menciona, dice, por cada 50 minutos, 10 minutos de tu pausa laboral, lo cual no la veo así, ¿no? Las otras normas internacionales mencionan por cada 50 minutos o algo así, mencionan 5 minutos, 3 minutos o un poco más, ¿ya? Eso lo podemos considerar. ¿Qué más? Cuando tenemos un trabajo continuo, permanente, con una pantalla de visualización de datos, ¿no? Hay una regla que se puede aplicar, la regla del 20-20. Cada 20 minutos, ¿ya? Debemos tomar una pequeña pausa y mirar hacia un punto alejado y mantener la mirada durante 20 segundos, ¿ya? ¿Por qué? Si es que yo estoy concentrado y tengo un trabajo minucioso en la pantalla, ¿no? Y estoy durante 20 minutos, ya mis músculos oculares, toda la tensión hace que yo me empiece a inflamar toda ese esfuerzo, ¿no? Produzca la inflamación de los músculos oculares, produzca otro tipo de alteraciones en el sistema óptico y también a nivel muscular en la parte cervical, ¿ya? Entonces, eso de mirar 20 segundos hacia otro lado ayuda bastante a evitar la fatiga muscular y la fatiga visual, ¿ya? Una recomendación es. Listo, muy bien. Y para acabar, es que cuando estén realizando el trabajo remoto, igual deben evitar las distracciones, ¿no? Con los mensajes celulares, el tema de WhatsApp, cualquier otro tipo de red social, y deben desconectarse, colocar su dispositivo móvil en modo avión, ¿ok? Para que eso te permita concentrarte y ser más efectivo en tu jornada laboral, ¿no? Si tengan preguntas.
preguntas. Si lo pueden escribir al chat si tienen preguntas. Consulta, ¿tienen preguntas? Señores,